Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar este cuarto día del curso y vamos a seguir donde lo habíamos dejado. Estábamos en la sesión 3. Estábamos en la sesión 3 y habíamos acabado el tema de la regresión, simplemente para ilustrarlo. Bueno, os voy a comentar ahora mismo pues otros modelos de uso común. Básicamente, pues Stata hace pues bastante lo que se nos pueda más o menos imaginar en cuestión de modelos econométricos. Como mencionaba en la introducción del curso, pues es bastante frecuente en la actualidad que dado pues el énfasis que hay en que todos los trabajos sean replicables, pues que los autores proporcionan el código en Stata y muchas veces, pues aparte de proporcionar el código en Stata, pues incluso se molestan en proporcionar algún tipo de rutina o de programa en el cual pues se pueda llevar a cabo pues lo que proponen, las correcciones que propongan al modelo, etcétera. Esto además pues tiene la ventaja en el contexto actual pues de que si el método además es fácilmente implementable o es implementable a través de R o de Stata, pues eso se va a traducir en muchísimas citas para los autores. Entonces también es un incentivo bastante grande. Eh, lo bueno de Stata, R pues en este sentido es igual, pero un poco menos amigable, es que te permite utilizar la estadística o los estados econométricos como una caja negra, aunque bueno, conviene, es bastante conveniente que uno sepa pues lo que está haciendo, aunque haya cosas que no se puedan lógicamente hacer a mano, como cualquier modelo de máxima verosimilitud, por ejemplo, que son todos los logits, los probit y en general pues la mayor parte de modelos no lineales. Estos modelos, pues por ejemplo, cuando si uno los estudia teóricamente, pues normalmente los ejemplos, pues puede resolver pequeños ejemplos mediante la maximización y lo puede hacer incluso manual, pero en cuanto el modelo añade un poco más, pues normalmente ya no se puede resolver analíticamente, sino que se resuelve por una computadora iterativamente, por ejemplo en los logits o en los probits. Ahora os cuento un poco más de la lógica. Os voy a mostrar, por ejemplo, un logit. Simplemente va a ser un logit de la probabilidad de que una persona se encuentre empleada con la base de datos con la que estábamos trabajando y en función de varias variables, del sexo, de la edad y de la edad al cuadrado. Ahora os voy a comentar además por qué la edad al cuadrado la voy a meter de esa forma en el modelo. Bueno, vamos a suponer que hemos abierto la base de datos y ahora pues vamos a plantear un modelo como el que teníamos. Está todo en el correspondiente to file, pero lo voy a volver a escribir. Entonces, bueno, tenemos un modelo logit de este tipo. Vamos a intentar estimar.
Bueno, estos modelos se basan en que uno trata de encontrar los parámetros que hacen máxima una función de verosimilitud. La idea detrás de esto es intenta encontrar los parámetros que hacen que el modelo se parezca más a los datos que tengamos. Entonces, esto podemos hacer algunos modelos de máxima verosimilitud a mano, con procesos de maximización, y resolverlo en un papel, pero en cuanto pasamos a algo un poco más complejo, y un logit no es muy complejo, pero ya no lo podemos hacer manualmente, pues el proceso de maximización o el proceso de búsqueda del máximo de la función hay que hacerlo de manera iterativa. Y esto es lo que aparece aquí en las iteraciones. Básicamente, lo que hace Stata es va probando valores distintos de los parámetros, del parámetro del sexo, del parámetro de la edad, del parámetro de la edad al cuadrado, hasta que esta función va creciendo. Utiliza el logaritmo de la función esta que decimos, porque es más tratable, tiene propiedades mejores matemáticas para hacerlo. Y bueno, aquí veis que va haciendo iteraciones, va haciéndose cada vez más grande, el número negativo haciéndose cada vez menos en valor absoluto, hasta que llega a un punto en el cual ya no lo puede hacer más pequeño. Entonces ahí es cuando para. Esto es el típico proceso de máxima verosimilitud. Y aquí pues nos da los coeficientes del empleo y los coeficientes de la regresión y los errores estándar. Como posiblemente sabéis, pues sobre todo por vuestro background, por vuestra formación, pues en el caso del logit los coeficientes no son directamente interpretables y a lo sumo lo que te dan es la dirección de los efectos, no te dan absolutamente nada más, si es negativo o positivo. Y entonces, pues bueno, normalmente lo que hacemos es reportamos, lo veremos después, pues los efectos marginales o los odds ratio. Es bastante sencillo de hacer. Vamos a hacer lo mismo con un modelo Probit para que lo veáis. Y bueno, la lógica es la misma, la única diferencia entre el logit y el probit es algunos supuestos sobre la forma funcional del error, que en el probit se asume que es normal y en el otro se asume que sigue una función logística. Esto pues tampoco es nada relevante ni para este curso ni ahora. Bueno, como os decía, pues los coeficientes no son directamente interpretables y por eso habitualmente utilizamos otra serie de cosas. Para el logit se puede utilizar los odds ratios, para el Probit no, y tanto para Logit como para Probit como para otro tipo de modelos podemos usar los efectos marginales. Básicamente lo que ocurre es que el efecto que tiene cada variable es distinto en cada punto. Puede que varíe mucho, puede que varíe poco. Entonces tenemos que representar los efectos marginales. Hay muchos tipos de efectos marginales. Un tipo de efectos marginales es el que presento aquí, y lo que hacemos aquí es efectos marginales para un individuo hipotético cuyos valores para las variables fuera el valor medio. Esta sería la idea. El comando margins es un comando relativamente nuevo, aunque en Stata 14 ya está, y es muy potente, te permite hacer muchísimas cosas. Aquí básicamente lo que le estoy diciendo es el tipo de margins para el cual quiero. D y D de X, si uno mira la ayuda, pues básicamente te dice el efecto que tiene la X sobre la Y. ¿Para qué variables? Edad y sexo, y después lo quiero para las medias. Pues bueno, lo voy a correr y ahora los coeficientes sí que van a tener sentido, y Logit, Probit e incluso un modelo de probabilidad lineal sí que van a ser directamente comparables. Aquí veis que ya los coeficientes tienen un tamaño más razonable. Os comento una cosa que por si no la sabéis, es bastante importante. Aquí, en vez de poner la edad al cuadrado, edad 2, lo que he hecho es utilizar las interacciones. He utilizado las interacciones directamente. ¿Por qué he hecho esto? Bueno, pues he hecho esto básicamente porque si uno lo que le dice al logit al calcular
efectos marginales, lo que hace es calcula un efecto marginal de la edad y un efecto marginal de la edad al cuadrado y los trata como variables diferentes. Y esa no es la realidad, es que es una única variable. Es una única variable cuyo efecto va cambiando a lo largo de la distribución. Entonces, cuando tengáis interacciones, en el caso de un modelo normal, un modelo de regresión, da lo mismo que hagáis esa interacción manualmente o que la hagáis con Stata o con un programa que tenga en cuenta eso. Pero cuando estéis ante un modelo no lineal, como un Logit o como un Probit, las interacciones, lo que nos interesa es el efecto marginal de la interacción. Entonces, si uno no está tratando la interacción como una variable totalmente distinta, que no tiene en cuenta los valores de las otras, que es en principio lo que cuando lo hacemos manualmente ocurre, pues el efecto marginal que reporta cualquier programa va a estar mal. Hay bastante literatura sobre el tema. Si ponéis Logit, Logit Interaction, Interpretation, por ejemplo, en Google, pues os va a salir bastante literatura sobre el tema. Entonces, la manera de poder lidiar con esto es esa. Os voy a mostrar un ejemplo, porque hay bastante literatura sobre el tema. Este es de Stata, además, específicamente este link, pero hay después bastante literatura. Por ejemplo, este en Economic Letters, pues donde cuenta exactamente la historia. Entonces, por eso la manera correcta de hacerlo es la que os indico. Y esto vale tanto para las interacciones como para los términos cuadráticos, cúbicos o lo que sea. Y esto es lo que ya es comparable. Si yo hago ahora un Probit, va a ser exactamente igual. La diferencia va a ser mínima. Si hago un modelo de probabilidad lineal, igual. Voy a ponerlo aquí. Voy a correr los tres. El efecto, a ver. Aquí tenemos el Logit, el efecto marginal del Logit, menos 9 puntos es el efecto de ser mujer y muy pequeño el efecto sobre la edad. Vamos al Probit y es prácticamente el mismo, tanto uno como el otro. Y si vamos al modelo de probabilidad lineal, tampoco es muy diferente. El modelo de probabilidad lineal supone que el efecto es el mismo a lo largo de toda la distribución, básicamente. Bueno, aquí nos calcula un efecto marginal distinto para cada uno de los... Bueno, vamos a hacer el margins para este y haremos como nos da muy parecido. El efecto marginal en el modelo de probabilidad lineal coincide con los coeficientes, no hay ninguna transformación. Lo que pasa es que, bueno, digamos que hay que hacer aquí. Aquí ya veis que el tamaño de los coeficientes no es muy diferente. El de la mujer es un poco más negativo, pero el otro es pequeño también. Menos 0,011, el otro era menos 0,007. No hay demasiada diferencia en estos términos. Hay muchas opciones de cómo reportar los efectos de un Logit o de un Probit. Una son los efectos marginales evaluados en un individuo medio, pero tiene muchas opciones. Otra opción es, por ejemplo, los efectos marginales para todas las observaciones y calcular la media. Simplemente uno lo que debe hacer es ir a la ayuda o ir a un foro y buscando lo que uno quiera reportar y básicamente pues lo va a hacer. Por ejemplo, vamos a hacer con un Logit, vamos a hacer el efecto marginal de todas las observaciones y la media. Saldrá una cosa muy parecida. Sale menos 12 y menos 0,024. De hecho, este es bastante parecido al
al modelo de probabilidad lineal. El modelo de probabilidad lineal solo da es el mismo para todas las observaciones, para todas las combinaciones y bueno, pues esto es una de las diferencias con el Logit y el Probit. La variedad de modelos que uno puede analizar pues es bastante elevada y como ya digo, pues seguramente si un modelo es muy utilizado va a estar disponible. Por poner una cosa un poco más fuera de lo común, pues podemos ver un modelo Tobit. Un modelo Tobit sigue una lógica parecida, pero básicamente pues son modelos que están censurados por algún lado. Entonces, bueno, un modelo podría ser el de una variable que tiene muchos ceros y que tiene algunas pocas observaciones positivas. Pues, por ejemplo, las aportaciones a planes de pensiones, que poca gente tiene planes de pensiones, además poca gente reporta aquí y de hecho, pues bueno, ya veis que menos del 10% tiene planes de pensiones. Y bueno, pues el Tobit pues uno le tiene que indicar cuáles son los límites en los cuales opera la censura. Por ejemplo, las aportaciones no pueden ser negativas, entonces está, digamos, la variable está censurada por abajo. Otras veces está censurada por arriba. ¿Cuándo podría estar censurada por arriba? Pues bueno, hay en algunas encuestas o en algunos datos en los cuales pues las variables que están por encima de un determinado nivel pues están codificadas todas con el mismo número. Por ejemplo, la que os decía de la edad aquí en esta base de datos, que no hay más, los demás de 86 y más años está como 86. Otro ejemplo típico a veces son las rentas altas. En la propia encuesta de población activa, que ahora tiene renta, ahora tiene salario, por cuestiones de anonimidad, aluden ellos, no tiene ningún sentido, las personas que tienen un salario superior a 4.500 euros al mes aparece como 4.500 únicamente. 4.500 y más es la variable. Entonces uno podría aquí indicar eso y eso lo indicaría pues en vez de LL0 que es lower limit 0 pues sería UL 4.500 si fuera esa variable, por ejemplo, si fuera ese límite. Vamos a correr el modelo, tarda un poquitín más, tiene que hacer 8 iteraciones y aquí, bueno, pues vemos los efectos. En este caso, los efectos marginales son iguales a los coeficientes, si estoy recordándolo bien. Y bueno, pues aquí nos lo indica, pues ser mujer tiene un efecto negativo sobre las aportaciones, el nivel educativo tiene un efecto positivo, etcétera. La variedad de modelos es simplemente ilustrativo. Sí, repito, Emma, no te preocupes. Yo de hecho ya te digo que no me sé los comandos, lo que sé es más o menos dónde buscarlo. El modelo Tobit es un modelo que es para variables censuradas, que no pueden tomar un valor más allá de un límite o por debajo de un límite. Por ejemplo, las aportaciones a planes de pensiones tienen un límite por abajo, que es cero, no puede ser negativa, porque es dinero que la persona pone en un plan de pensiones. Entonces, no puede tener un valor inferior a cero. Otras veces, pues puedes tener una variable que por motivos de anonimidad, por otro motivo, no se observa, supongamos. Y entonces, pues, o no la observas o a todo el mundo le pone la misma variable. Pues como te comentaba, en la encuesta de población activa, a los que ganan más de 4.500 euros le ponen 4.500. Entonces, esto lo puede hacer alguno con un modelo Tobit. Le damos a la ayuda y te cuenta aquí un poco de qué va la película. Te dice Tobit, la variable dependiente, las variables independientes, modificadores, peso y opciones. Y aquí en las opciones es donde entra, por ejemplo, el tema de left censoring variable or limit, lo que decía, lower limit. Y aquí digamos que le pone uno, si está censurado por abajo, ¿dónde está censurado? Pues, por ejemplo, en el 0. Y si estuviera censurada por arriba,
Pues, por ejemplo, que en esta base de datos, para no identificar a la gente, las aportaciones de personas que superan los 5.000 euros aparecen como 5.000. Pues uno pondría ahí 5.000 en upper limit. Hay muchos, muchos modelos más que yo, de hecho, pues nunca he utilizado una vez. Por ejemplo, hay otro modelo que se llama regresión por intervalos o algo así. Y la regresión por intervalos, pues es un tipo de regresión en la cual tus datos están en intervalos y entonces eso se lo puedes decir al Stata y entonces, bueno, pues como que Stata tiene en cuenta que las variables están en intervalos y que subyace ahí una distribución normal, por ejemplo, en cada intervalo que se distribuye de determinada forma. Entonces, digamos que tienes muchas, muchas opciones todo de buscar. Si alguien tiene alguna duda, por ejemplo, sobre algún modelo, pues, pues lo puede comentar y lo buscamos ahora. No, no hay ningún tipo de problemas. Igual, en principio igual, te la va a dar la significatividad. Eh, Vamos a hacer uno. Por motivos que no conocemos, los economistas tienden a hacer Probits y los sociólogos tienden a hacer Logit, pero no hay ninguna explicación racional a ello. El resultado suele ser el mismo. Eh, las interacciones pueden ser o de variables categóricas, de una categórica con una continua, podemos hacer todo. Esto sería el coeficiente y esto sería el nivel de significatividad del coeficiente. Y normalmente coincide siempre con los efectos marginales, pero podemos calcular también podemos calcular los efectos marginales. La interpretación de la significatividad estadística es la misma, lo que te dice si es coeficiente es significativamente distinto de cero o no. Te da aquí el intervalo de confianza del 95. Aquí, por ejemplo, podéis ver que no es significativamente distinto de 0 al 95 y por eso el intervalo de confianza tiene el 0 dentro. Vamos a hacer los efectos marginales. La verdad, ahora mismo que no sé si esto no lo he hecho hace bastante tiempo. Eh, Voy a buscarlo porque no me acuerdo cómo se hace.
Estos son los de las variables y los de todas las variables y después pues podemos calcular. Aquí lo que he hecho es calcular los efectos marginales para las mujeres versus los hombres, y esto sería el efecto marginal, es decir, la interacción, el resultado de la interacción entre el nivel educativo 2 medio para las mujeres y el nivel educativo medio, eh, el nivel educativo y la interacción entre el nivel educativo 3, que es el superior, para las mujeres. Y aquí tendríais el efecto marginal, aquí el error estándar y aquí el intervalo de confianza. Si uno quiere calcular el estadístico T, pues no sé si hay que calcularlo, perdón, el estadístico T, el p-valor, pues no recuerdo ahora mismo si uno lo calcula a mano o aquí, por ejemplo, pues nos dice cómo calcular el efecto marginal de una interacción entre dos variables continuas. Pues nos da aquí una pista de cómo hacerlo. En nuestro caso solo tenemos una variable continua, entonces es un poco más sencillo. Podemos ver, a ver si veo entre una variable discreta y una continua, por ejemplo. Voy a volver a correr el modelo para hacer una interacción. 3x y edad, por ejemplo.
Sería esto de aquí. A ver, sexo. Este en principio debería ser el coeficiente de dicha interacción. Sí, este es el coeficiente de la interacción. Es como de efecto diferente tiene la edad en el hombre que en la mujer. Por ejemplo, esto pues sería si la edad tiene un efecto diferencial sobre la probabilidad de empleo en hombres que en mujeres. Entonces, bueno, de hecho, todas estas historias es por las que puede estar bien en muchas ocasiones pues utilizar modelos de probabilidad lineal, porque la interpretación es bastante más sencilla. Dependiendo con qué estemos tratando, pues puede que nos toque calcularlo a veces incluso manualmente. Bueno, manualmente me refiero a utilizando combinaciones lineales y demás. Pero básicamente alguien lo ha pensado antes por nosotros y nos dice cómo hacerlo. Yo esto, por ejemplo, pues no lo había hecho nunca. Había calculado los efectos marginales para una interacción entre variables dicotómicas simplemente y ya está. Más o menos aclarado. Vale, bueno, hay muchos tipos de modelos de estos. Por ejemplo, hay otro modelo se usa a veces, que son los logit ordenados, se usan menos, y es para variables como por ejemplo la variable salud. Son variables que están en una escala que normalmente no tiene un valor cardinal, es simplemente ordinal. El tener una salud muy mala, aunque esté codificado con un 5, no significa que tu salud sea 5 veces peor que muy bueno. Simplemente significa que muy malo está por debajo de malo, malo por debajo de regular y bueno por debajo de muy bueno. Entonces, esto, digamos que existen modelos que pueden tener en cuenta esto. Uno de ellos, pues, es el logit ordenado. Entonces, bueno, puedo hacer un tab de variable salud para mostrarosla.
una variable de estado de salud. Podemos ver las etiquetas poniendo no label. Y ahí, pues bueno, podéis ver que es 1, 2, 3, 4, 5. Y podemos calcular el rollito ordenado. También las interacciones pues funcionan bien con este modelo. Y podemos calcular también los efectos marginales, porque estos efectos que nos reporta directamente los coeficientes son el efecto que tienen las variables sobre una variable subyacente que iría, digamos, por debajo de esos estados de salud y que no observamos. Es un tanto esotérico. Entonces tendrías los efectos marginales y los efectos marginales aquí ya son absolutamente horribles y básicamente lo que te dicen es la probabilidad de ir saltando de una categoría a otra. Es por eso que los modelos estos no lineales son bastante farragosos. Básicamente lo que te predice es el efecto que tiene la variable sobre estar en el estado 1, estar en el estado 2, estar en el estado 3, estar en el estado 4, estar en el estado 5. O sea, no te están diciendo si la variable tiene un efecto positivo sobre la salud o no, sino que te dicen el efecto sobre caer en cada uno de los estados de salud distintos. Entonces, bueno, pues como veréis, pues el problema, esto para interpretarlo, pues es bastante más farragoso. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, sí. A ver, sí, aquí tenemos ejemplos. Sí, aquí de hecho tenemos ejemplos. Pues, por ejemplo, qué sé yo, podría haber cosas que afecten de una manera polarizada o no lineal a algunas variables que influyan en estar en los peores estados o en estar en los menores. Por ejemplo, si nos vamos aquí a la variable educación, aquí es que he metido muy pocas variables estos efectos, pues tenemos eh, que hay un efecto positivo para caer en la primera categoría, en la segunda no tiene efectos, hay un efecto negativo sobre caer en la tercera categoría, sobre la cuarta y sobre la quinta relativamente pequeños. Entonces, es el tipo de cuestión que nos podemos encontrar, claro. Está estimando un efecto diferente para cada uno de ellos. Si os fijáis, pues por ejemplo, si uno viene aquí lo que está estimando es el efecto sobre la variable subyacente. Está diciendo que el nivel educativo medio sobre esa variable subyacente, que se la está inventando aquí, básicamente, valores de corte entre los estados, pues lo que está diciendo es que tiene un efecto negativo sobre esa variable subyacente. Y la otra pues exactamente igual. Lo mismo, la edad tendría un efecto positivo, aunque ese efecto se va haciendo cada vez más pequeño. Pero claro, esto es un efecto promedio y podría ser que tenga un efecto sobre los primeros estados, pero no sobre no sobre todos los estados, digamos. Entonces es algo que puede ocurrir. Esto ya, bueno, pues tiene que ver con lo que uno esté haciendo y saber un poco qué es lo que está buscando, ¿no? Project ordenado, yo no sé si he hecho uno o ninguno en mi vida, salvo aparte de este ejemplito de aquí, y básicamente es que normalmente pues uno busca pues en función de esto. Como decía, pues la ayuda de Stata puede venir bien para esto, pero aparte de eso, pues ya os decía que hay muchas páginas que nos muestran, pero si uno va aquí, por ejemplo, pues aquí nos da una buena muestra. Nos ayuda a interpretar, etcétera. Te vienen incluso algunas notas técnicas.
Casi siempre, pues, como he dicho, pues utiliza esta base de datos de los automóviles en Estados Unidos. Siempre hay alguna variable que pueden utilizar para esa. Te manda aquí algún libro. De hecho, estos libros los tengo, son bastante acertados, etcétera. Claro, tampoco estos modelos hay una literatura muy grande, ¿no? Se usan relativamente poco. Sí, 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 sí. La regresión, lo que pasa es que los efectos en la regresión lineal o LS y en algunos otros modelos, digamos que los coeficientes son los efectos marginales son los mismos para todas las variables y coincide con el medio y es lo que reporta directamente la regresión. Pero, pero incluso si calculas esos efectos marginales, te van a dar los mismos que en la regresión, que es lo que he mostrado antes. Pero siempre, pero es exactamente así. Eh, Voy a ponerle la regresión, pero vamos, no. Aquí como hay el cuadrado, pues te está diciendo el cambio de la edad, teniendo en cuenta que ese cambio, ese efecto es cada vez más pequeño. Pero si fijas en el del sexo, es exactamente el mismo. Y en el de la edad, no sé muy bien qué ha hecho. Pero la lógica, sí, la lógica que es primero el comando y después el matching es así. Cambió a partir de determinado punto. Voy a ver un momento la edad. Bueno, aquí cuenta un poco la historia, pero vamos, digamos que la lógica es esa. Sí, creo que la idea es más o menos esa. Sí, creo que está bien hecho. Sí, es igual en todos los tipos, multinomial y no sé qué. Lo único que, claro, esto se adapta, por ejemplo, para el Ologit, eh, pues ya lo calcula de la manera determinada. Y para algunos modelos tiene más posibilidades que en otros. La ayuda te proporciona detalles sobre qué tipo de efectos marginales puedes obtener. Por ejemplo, en el Tobit es un modelo que tiene varios tipos de efectos marginales. Eh, por ejemplo,
El efecto marginal que he calculado yo es un efecto que no está condicionado, pero tú podrías calcular un efecto. ¿Cuál es el efecto del sexo en realizar aportaciones a planes de pensiones o la edad condicionado a que las aportaciones son positivas? Entonces, eso te lo permite calcular también. Si vamos, por ejemplo, vamos a ir, por ejemplo, al Logit. Y hay unos comandos para posestimación en el Logit. Estimation options, post-estimation. Está Logit post-estimation. Entonces, pues tiene muchas posibilidades. Una de ellas es margins. Una de ellas es con margins. Y aquí nos dice el tipo de cosas que nos puede calcular. El efecto sobre la probabilidad, que es el que normalmente estamos interesados, que es el que calcula por defecto. Por eso nos lo he indicado. Como sabéis, pues el logit o el probit supone que hay una variable subyacente que no observamos y que cuando es positiva es cuando se toma el valor 1, cuando es negativa toma el valor 0. Pues tú podrías calcular con XB el efecto sobre la variable subyacente. Estas, por ejemplo, que aplican a otras cosas, aquí no tienen ningún sentido. Pero sí que lo pueden tener, por ejemplo, para el TOBIT. A ver, voy a buscarlo aquí. Tenéis, por ejemplo, pues aquí sí que me da pues una serie de cosas. Me permite sacar una probabilidad, me permite una esperanza condicionada a determinados valores, me permite este y estar, no sé ni esto lo que es este modelo también asume que hay una variable subyacente y me permitiría calcular sobre la variable, no sé si es el primero o el segundo, el de la variable subyacente, etcétera, ¿no? Dependiendo de cada modelo, pues me permite hacer unas cosas u otras. Solo tenemos que ir a la ayuda y normalmente pues las formas de reportar los efectos más comunes pues estará disponible y si no, pues es muy probable que alguien nos la haya planteado en los foros y demás. Aquí tenía esto. Bueno, por último, que es algo que a lo mejor los que no habéis visto, los que ya han trabajado con datos se lo encuentran cada día, pero y es de las cosas primeras que uno a veces tiene que aprender. eh, Está el tema de los diseños complejos de las encuestas. Normalmente las encuestas no tienen diseños aleatorios simples, no todo el mundo está representado por igual, sino que normalmente pues, se toman muestras más grandes de determinados lugares para permitir que si uno quiere hacer un estudio independiente de ellos, pues pueda realizarlo. Pues, por ejemplo, para realizar la encuesta esta, pues normalmente La Rioja tiene cierta sobrerepresentación sobre Madrid. Madrid hay muchas observaciones, pero no tiene tantas más como debería tener en relación a La Rioja. ¿Por qué? Pues porque si no, de La Rioja no podríamos decir absolutamente nada. Este es uno de los tipos de muestreos más complejos. Entonces, pues aquí lo que incorpora es que la probabilidad de muestrear a cada persona no es igual. Otras veces se incorpora también el hecho de que hay gente que digamos que no ha respondido y tratamos de corregir por esa no respuesta, pues a partir de lo que observamos en la realidad o en un marco de referencia, en el censo, en un registro administrativo, etcétera. Ayer, por ejemplo, leía Twitter y comentaban de la basura que se estaba publicando con la COVID-19, ¿no? Que la verdad que es sorprendente la cantidad de basura. Y había un preprint que comentaban y era de una cosa que tenía, era horrible por todos lugares, que estaba en Arsip, que es un repositorio, y era de que preguntaban a la gente si había tenido COVID y era autorreportado. Bueno, era una porquería, pero entre otras cosas, creo que eran 28% hombres y 72% mujeres, lo que habían respondido a la encuesta online, ¿no? Entonces, una de las cosas ahí que hacen, pues sería reponderar para que
cada sexo tenga el mismo peso y con las ponderaciones, pues que tener un marco muestral en el cual cada sexo pues suponga el 50%. Esta es una de las funciones que tienen, por ejemplo, las ponderaciones, reflejar la probabilidad de muestreo y reflejar también a veces correcciones posteriores. En ese caso ya podían corregir lo que quisieran, que posiblemente el sesgo no estaba solo en el sexo y no estaba solo en las variables observables que habían recogido. Puede haber también otro tipo de cuestiones que afectan a los muestreos complejos. Pues, por ejemplo, otro tipo de cuestiones es que eh, a veces se hace lo que se llama estratos y entonces en cada uno de los estratos, digamos que se hace un muestreo que es independiente del de los otros. Esto pasa, por ejemplo, con las comunidades autónomas y esto se hace para que uno pueda llevar a cabo, si quiere, un estudio de cada una de las comunidades autónomas por separado. Otro caso de muestreo complejo es pues que a veces para ahorrar dinero fundamentalmente, pues no se hace un muestreo aleatorio simple, sino que primero se muestrean unidades más grandes y después otras más pequeñas. Por poner un ejemplo de muestreo en dos etapas, y los hay en tres, en la encuesta de continuidad de hogares esta, lo que hace es se muestrea primero secciones censales, se seleccionan aleatoriamente secciones censales en cada una de las comunidades autónomas y después, dentro de las seleccionadas, se muestrean hogares. Entonces, los hogares que están dentro de la misma sección censal son más parecidos entre sí. Y eso hace que el margen de error en nuestras estimaciones, digamos, que sea mayor. Todo eso, tenerlo en cuenta, algunas de estas cuestiones puede ser bastante farragoso. Si lo tuviéramos que modelizar a través de álgebra matricial y demás. Por suerte, Stata es bastante bueno haciendo eso y es quizá una de las principales fortalezas. Entonces, bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es decirle esas cosas, decirle cuáles son las características de la encuesta y hay una serie de comandos, no todos, que van a tenerlo eso en cuenta automáticamente. Entonces, la dinámica es bastante sencilla y es que hay un comando que se llama SbySet en el cual uno fija las características de la encuesta. Se puede ver también por las ventanas, puede ser quizá más ilustrativo verlo, y de hecho yo a veces lo fijo con las ventanas y después simplemente copio el código. Survey Data Analysis, Declare Survey Design for Dataset, y ahí pues vamos a tener número de etapas de muestreo, si es una o son dos. Pues, por ejemplo, lo que os comentaba de los hogares y demás, ¿no? Pues por ejemplo aquí tenemos las unidades primarias de muestreo que son las secciones censales, los estratos que son las regiones y el sampling weight que es peso, que es probabilístico. Aquí nos dice el tipo de peso que es, el tipo de errores estándar que queremos, son distintos tipos de ajuste que hay, también a veces hay pesos de postestratificación para corregir lo que os decía, etcétera. Entonces, a ver. No sé qué he hecho aquí. Y aquí lo que he hecho es fijarlo ya. Entonces, he hecho aquí lo que está escrito, básicamente, y esto pues me lo puedo llevar a mi DoFile y llevarlo ahí, que a veces es más fácil. Entonces, lo que he hecho es declarar simplemente el diseño de la encuesta. Y entonces, básicamente, una gran mayoría de los comandos que tengo de antes, pues son capaces de lidiar con esto. Algunos de los rasgos de la encuesta tienen más efecto que otros. Por ejemplo, los pesos te afectan a los coeficientes y los errores estándar, mientras que los estratos te reducen los errores estándar solo siempre que estés controlando por los pesos y el tema del muestreo te los incrementa.
te incrementa los errores estándar, ¿no? Realmente a la magnitud de los coeficientes, a la estimación puntual, te afectan las ponderaciones. A veces esto es muy farragoso. Una de las cosas que hacemos es trabajamos con los pesos, trabajamos únicamente con los pesos de manera continua y después al final, cuando ya tenemos todas las estimaciones y funcionan, pues ya corremos el modelo con los comandos que admiten el SBY, que no son todos, como os decía, ¿no? Aquí hay algún ejemplo. Por ejemplo, el SBY pues te permite regresión, pero hay otras cosas pues que no te las permite. Yo creo que, por ejemplo, también permite Logit, por ejemplo, pero, por ejemplo, no tengo ni idea de cómo funciona con los efectos marginales, para que os hagáis una idea. La regresión, y aquí básicamente pues lo que está haciendo es teniendo en cuenta todo el diseño muestral. Lo voy a calcular sin el SBY y teniendo en cuenta los errores, los pesos, y vais a ver que los efectos marginales son los mismos, los coeficientes son los mismos, 94, pero cambian los errores estándar, ligerísimamente, simplemente. Entonces, bueno, pues es una manera de lidiar con todo esto. ¿Qué más cosas podemos ver? Pues bueno, otra de las cuestiones que funciona básicamente igual es todo el tema de los datos de panel. En algunos casos, pues simplemente podemos nosotros implementarlo manualmente. Por ejemplo, una de las mayores potencialidades del tema de los datos de panel es usar efectos fijos. Y los efectos fijos no es nada más que introducir dummies. Es una de las maneras de estimarlo, quizá no la más eficiente. Pero también podemos, sobre todo si no vamos a hacer cosas más complejas como efectos aleatorios, pues podemos fijar las características de la base de datos, cuál es la variable que define las unidades y cuál es la variable que define el tiempo. Por ejemplo, si tenemos una base de datos que está compuesta por comunidades autónomas y distintos momentos del tiempo, pues entonces aquí en la variable panel bar tenemos que poner la variable que defina la comunidad autónoma y aquí tenemos que poner la variable que defina el año. Esta base de datos, por ejemplo, pues es posible utilizar un panel, pero es una base de datos distinta que te tienes que descargar porque solo parte de los individuos se siguen en el tiempo. Y bueno, pues ahí os pongo algunos de los libros que se pueden utilizar para este tipo de cuestiones. También, bueno, se utiliza mucho esto para modelos de supervivencia. Esto viene de bioestadística, entonces pues es capaz de lidiar relativamente bien con ellos. Hay con algunos libros pues que donde podéis ver pues algunos otros modelos. Los de Cameron y Trivedi, tanto digamos el libro de econometría como el que tienen de Stata, Long y Frisch, que son sociólogos, y después hay algunos otros específicos de modelos de panel y multinivel. Y bueno, es posible que hasta algunos de vosotros los conozcáis mejor que yo, porque están en la biblioteca y yo no los he pedido. O sea que es posible que incluso los hayáis pedido vosotros. Ya digo, hay muchas de las cosas que podemos hacer. Algunas otras técnicas de análisis multivariante más frecuentes que se pueden hacer, pues bueno, podríamos hablar, por ejemplo, del análisis de componentes principales o del análisis de correspondencias, que lo he hecho 2 veces en mi vida. Esto, como sabéis, pues simplemente son métodos de reducción de la dimensionalidad de la base de datos. Tenemos un número de variables muy elevadas y lo que queremos es crear una variable que nos resuma de alguna manera todas esas variables para a lo mejor, por ejemplo, poder utilizarlo en una regresión como variable dependiente o como variable independiente. Una aplicación
por poner una que es común y que yo he hecho, pues es tratar de subsumir todo un conjunto de variables que tienen que ver con electrodomésticos, activos del hogar, en una variable que estaría captando el bienestar. Esto puede ser interesante, sobre todo pues, en bases de datos que no incluyen la renta, que no la incluyen muchísimas bases de datos. Entonces, pues de esa manera podemos tener una proxy del nivel económico, nivel socioeconómico del hogar. Tengo un archivo que he creado, digamos que ya contiene o que ya se centra en este tipo de variables, que es eh, este de aquí. No he declarado o no estoy en la carpeta que debo estar, supongo. Ahí lo tenéis. Entonces es un archivo que está hecho a partir del archivo de hogares y contiene el identificador del hogar, el año y nos dice si el hogar tiene teléfono, si el hogar tiene televisión, ordenador, lavadora, coche y la renta. Bueno, estas son variables que hay en la encuesta. La encuesta es bastante cutre para esto y es el principal instrumento que hay en España para estas cosas, porque, bueno, pues básicamente había una encuesta que se hacía desde mediados de los 90, se dejó de hacer, pero las variables prácticamente son las mismas. Entonces, preguntar a alguien si tiene teléfono es bastante irrelevante. Preguntar a alguien si tiene televisión a color, pues bueno, pues hay mucha gente de alto nivel adquisitivo que no tiene televisión, por ejemplo, y cosas por el estilo. O en algunos países de Europa central, pues tener un coche, si vives en Múnich o si vives en Oslo, pues o en Viena, pues a lo mejor es un problema más que otra cosa, pues porque hay una congestion tax o alguna cosa de estas, es imposible aparcar, el transporte público funciona relativamente bien, etcétera. Pero bueno, vamos, vamos a aceptar que esto sirve para algo. Entonces, bueno, un ejemplo puede ser, por ejemplo, el análisis de componentes principales. El análisis de componentes principales únicamente lo que tenemos que hacer es le decimos las variables, admite pesos también, pero vamos a pasar del tema aquí. Y nos calcula un output, que no vamos a entrar en él, hay eigenvectors, eigenvectors y historias por el estilo. Y aquí, y esto pues lo que calcula es toda una serie de combinaciones lineales de las variables que tratarían de capturar la máxima varianza. Entonces, bueno, la primera combinación lineal sería el primer componente principal y se supone que queremos una variable que nos recoja todo eso que hay ahí. Esto nos ha hecho el análisis y después estos modelos pues básicamente funcionan con que queremos que nos prediga cuáles son las componentes principales. Vamos, por ejemplo, a predecir las dos primeras componentes principales. Entonces, bueno, nos ha hecho la predicción de las dos primeras componentes principales y entonces, pues lo que nos gustaría es que capte bien esto, cuál es el nivel económico del hogar. Entonces, podemos calcular la correlación la renta, que la tengo aquí, y la primera componente principal. Entonces ahí veis que, bueno, es una correlación aceptable, es mucho mejor que nada, que es como el 34%, que bueno, pues tampoco está tan mal. Si hacemos la correlación con la 2, pues seguramente la correlación con la 2 es negativa porque tiene que ser ortogonal a la primera. Pues bueno, aquí lo tenéis y la primera y la segunda, su correlación es 0 porque son ortogonales. Entonces, bueno, simplemente que lo veáis. Uno podría decir que es una historia típica, da exactamente igual, que con las variables dicotómicas es mejor otro tipo de análisis, que es el análisis de correspondencias múltiples, que la lógica es bastante parecida, cambia un poco. Haríamos, hay un comando que es mca, las variables, uno haría la predicción.
y podemos calcular la correlación con la renta si queremos. La correlación nos sale negativa, pero es muy similar, casi idéntica a la que salía con la componente principal. Uno puede cambiar el signo de las componentes principales, eso da igual, eso sí se lo tiene que cambiar a todos. Si hago así, por ejemplo, a ver, no me he hecho lo que quería. Y puedo cambiar el signo de las componentes principales. Hago esto. Ahora hago la correlación de la renta y MC1. 33,68, 33,69 en la otra. Y de hecho, si hago la correlación entre la primera componente principal y el primer componente del análisis de correspondencias, pues bueno, es 1 prácticamente. Seguramente es un poco menor, pero vamos, es absolutamente clavado. Podemos ver cómo ha creado esa variable, qué estructura tiene. Una variable que va de -13 a 0,7 y se supone que es una variable subyacente que estaría capturando esto. Tenemos algunos missing, posiblemente porque hay alguna de estas variables que tiene algún missing, no lo ha creado para ella. Por ejemplo, aquí hay hogares hay hogares que no responden y tienen 5 missing. Pero bueno, eso es, por ejemplo, una de las explicaciones. Y bueno, pues básicamente es así como trabajamos con Stata. Muchas veces no lo hemos hecho nunca, muchas veces no sabemos los comandos, muchas veces tenemos un conocimiento que no es muy avanzado de la estadística y bueno, pues básicamente pues Stata tiene unas capacidades grandes, hay muchos paquetes y después hay mucha gente que se ha molestado en explicar y en proponer comandos y demás sobre cómo funciona o cómo podemos hacer determinadas cosas en Stata. No sé si tenéis alguna duda sobre esta sesión y podemos pasar a los gráficos si queréis. Bueno, pues vamos a pasar. Voy a compartir pantalla otra vez. Estaba buscando un ejemplito para mostraros ahora. Vamos a pasar a los gráficos. Stata es bastante poderoso haciendo gráficos, quizá no tanto como R, pero es bastante bueno y ha habido muchos progresos en las últimas versiones. Ha ido mejorando de manera muy sustancial, pues podéis encontrar buenas referencias en el libro de Modesto Escobar, en español, y después en Cox, Mitchell y Schwabis, que dan además de enseñarte a hacer gráficos, te dicen cómo hacer buenos gráficos. O sea, son gente que está especializada en temas de visualización y demás, que da bastantes buenos consejos sobre cómo hacer gráficos y cómo no hacer malos gráficos, básicamente. Resulta sencillo hacer gráficos, pero hacer buenos gráficos es una cosa más complicada. A veces suele ocurrir dos cosas. Una de las cosas que suele ocurrir es un poco como ocurre como cuando los estudiantes aprenden a usar el Excel, que es que se emocionan y entonces empiezan a hacer gráficos en 3 dimensiones, con efectos metálicos de colores, cosas por el estilo. Y otra cosa de las que ocurre también es que la gente es muy dejada y utiliza los formatos por defecto. Y los formatos por defecto de Stata, digamos,
El formato por defecto, por alguna razón, es especialmente feo. Es especialmente feo. Un azul horrible de fondo y unos colores granate bastante repugnante, en mi opinión, ¿no? No es complicado realizar datos con la interfaz de Stata. El sistema es muy intuitivo y nos permite controlar prácticamente todo. ¿Cuál es el problema que va a tener esto? Que claro, si yo lo hago a través de la ventana de gráficos, a través del sistema de ventanas, no lo puedo reproducir en principio. No lo voy a poder reproducir. Y escribir el comando es un auténtico infierno, porque la cantidad de opciones para controlar todas y cada una de las posibilidades que tenemos, de cuál es el ancho del eje X, cuál es el color del eje Y, cuál es el tamaño de las etiquetas de los marcadores, etcétera, pues son considerables, son considerables. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con la línea de comandos o con los menús? Pues bueno, yo lo que recomiendo es que no tenemos por qué elegir. Entonces, una opción muy práctica, que es como lo hago yo, es hago el gráfico sobre todo fundamentalmente con las ventanas, con el sistema de ventanas. ¿Por qué? Bueno, pues porque es bastante intuitivo y sé lo que estoy haciendo. Para ver cada cambio, sin cerrar la ventana, sin cerrar el sistema de ventanas, lo hago dándole o pulsando Submit cuando estoy haciendo el gráfico. Os lo mostraré ahora. Y cuando esté conforme con... Entonces, bueno, cada vez que hago Submit, no solo me aparece el gráfico de nuevo, con el cambio que he realizado o el nuevo, porque es bueno, realmente es un nuevo gráfico en el cual he cambiado algunas cosas respecto a lo anterior, pero además lo que hace es, está generando un comando, que pueden ser perfectamente 10 líneas de comandos. Entonces lo que hago simplemente es cojo ese comando que ha salido y me lo llevo a mi do file. Y de esta manera ya es totalmente reproducible. Lo que puedo hacer es a lo mejor trocearlo en varias líneas, utilizando alguno de los elementos de los que hablamos en la primera sesión, pues por lo de utilizar 3 barras para separar una línea de otra y que siga corriendo el comando, o cosas por el estilo. Y además, pues bueno, después de eso, pues lo podemos reutilizar con adaptaciones. Pues si quiero hacer el mismo tipo de gráfico, lo quiero hacer para un PowerPoint que tiene que ser más grande y de colores, o lo quiero el del PowerPoint para el artículo, que cambian a lo mejor la proporción y quiero que sea en blanco y negro, pues lo puedo hacer con relativa facilidad a partir del comando. Además, bueno, tenemos suerte de que ha surgido algunos paquetes extras en los últimos años. Por ejemplo, el paquete GridStyle, o no sé cómo pronunciarlo, y que se utiliza conjuntamente con algunos otros paquetes. También tenemos el paquete BrioScheme, y bueno, la idea básica es que tomamos algunas decisiones sobre los colores al principio y las aplicamos a todos los gráficos. Las aplicamos a todos los gráficos. Si queréis instalar estos paquetes, pues básicamente pues lo que tenéis que hacer es utilizar estos comandos que hay aquí. Aquí hay una errata, debería estar cada uno de estos en una línea. Esto lo que nos hace es nos instala el comando GridStyle, este nos instala el paquete Palettes, este nos instala Color Space, este nos instala BrioScheme. Y la idea básica es que fijamos una serie de cuestiones, por ejemplo, si queremos que sea en blanco y negro, si queremos que todos los fondos y todos sean blancos, lo podemos hacer aquí y entonces pues esto lo fija para cada sesión. Esto sería una manera sustancial de acortar el tiempo dedicado a los gráficos, fundamentalmente. En cuanto a formatos de exportación, antes de empezar con los ejemplos, pues Stata tiene un formato nativo, que es el JPH. Es de bastante calidad y puede ser una buena opción para guardar las figuras y permite modificarlas luego, un poco al estilo del Excel. No tan flexible como el Excel ni tan fácil,
o ni tan rápido, digamos, pero permite hacerlo relativamente bien y puede ser una buena opción también. ¿Por qué no? Eh, Además, bueno, pues podemos hacer otras cosas más pedestres, pero que funcionan relativamente bien. Por supuesto, podemos copiar y pegar las figuras de las ventanas de gráficos y pegarlas en un documento, y la calidad es muy buena, por ejemplo, con Microsoft Word o demás, o con Paint incluso, o con otro programa, pero además existe una cantidad importante de formatos para exportar el gráfico. PS, EPS, que son formatos vectoriales, SVG, que también es un formato vectorial. Esto es Windows Media File, este creo que es Windows Media File Compatible, PDF y después, bueno, más típicos de gráficos, PNG, TIFF, GIF y JPG, que es el que menos calidad tiene de todos esos. Por ejemplo, WMF y EMF son muy aplicados, son muy apropiados para aplicaciones de Microsoft Office. Los que más calidad tiene, que son los gráficos vectoriales. Los gráficos vectoriales, pues son, para que os hagáis una idea, como el PDF, que está formado por vectores, entonces da igual el tamaño, que no dentro de una resolución determinada, pues no pierde calidad. Esa sería la idea. Es muy fácil exportar gráficos, simplemente lo que hace uno es grep export, el nombre del gráfico, como le quiere llamar, y la extensión, y después las opciones, que puede ser replays o otras cuestiones por el estilo, y el formato a veces también. Vamos a ver algunos ejemplos, algunas potencialidades de los gráficos de Stata. Bueno, lo primero que hacemos es, bueno, dar un formato para que nos sirva para todas las figuras, y lo vamos a hacer con GR Style, no Style. Y bueno, vamos a tratar de implementar gráficos de buena calidad. Por ejemplo, lo que he hecho, como esto se trata un poco de mostrar las cosas que podemos hacer, pues lo que he hecho es mostraros o traer, hay un artículo interesante aquí en el Journal of Economics Perspectives, y es básicamente, que es un artículo que deberían leer muchas personas, eh, y es cómo hacer un gráfico que no sea una porquería, básicamente, ¿no? Se llama Economist Guide to Visualizing Data, pero bueno, creo que lo de Economist es porque es la revista Journal of Economics Perspective, que es de divulgación, ¿no? Entonces, pues te dice que es una porquería de gráfico y que no es una porquería de gráfico, ¿no? Y lo que he hecho básicamente es replicar los gráficos, para que os hagáis una idea. Aquí te dice 8 gráficos transformados, y lo que he hecho es mostrar con Stata cómo se harían los gráficos que sugiere el tipo, ¿no? Por ejemplo, esto que es la típica marranada que hacemos en Excel, fijaos, pues lo que propone es que presentes algo así. Entonces, bueno, pues lo que he hecho es tratar de ilustrar eso con algunos de los datos que preparé para esta sesión. Las opciones pues pueden ser muy farragosas, y el modus operandi ha sido el que os comentaba, que es voy haciendo el gráfico con las ventanas, y cuando tengo una cosa que considero que es lo que quiero, me llevo el comando. Esa es la lógica que he seguido. Bueno, aquí tengo abierta la base de datos que he dispuesto para esto, y vamos con ella. Lo que he hecho es calcular, y aquí tengo otra errata, pero bueno, da igual.
es el salario medio por comunidad autónoma y la tasa de pobreza por comunidad autónoma. Voy a abrir el archivo correspondiente, que es más rápido. Ya tengo instalados estos paquetes, entonces me dice que ya está instalado y está actualizado. Si no estuviera actualizado, pues me daría la opción de sobreescribirlo y actualizarlo. En este caso, pues no hay necesidad de ello. Y bueno, pues aquí las dos variables que nos interesan o que queremos calcular es el salario y la pobreza por comunidad autónoma. El salario, tenemos el salario medio por persona y la comunidad autónoma, y respecto a la pobreza, tenemos una variable que nos dice si el hogar es pobre. Entonces, bueno, lo que queremos básicamente es que nos cuente cuántos, queremos resumir la base de datos y quedarnos con el salario medio y con la proporción de hogares pobres. Y entonces eso, pues lo podemos hacer con collapse. Entonces va a ser un collapse en el cual me quiero quedar con la media de la variable salario y con la media de H pobreza, que es si el hogar es pobre o no pobre. Y quiero una variable también donde voy a contar el número de personas que hay en cada comunidad autónoma, básicamente. Y lo voy a hacer porque lo que voy a hacer después al representarlo es, voy a ponderar por el tamaño de cada comunidad autónoma, para que el gráfico sea más bonito de esos de burbujas. Lo hago y tengo esta base de datos resumida y muy manejable con el salario, la pobreza y el número de personas por comunidad autónoma. 19 regiones porque está Ceuta y Melilla también. Entonces, ahora lo que hacemos es, puedo expresar la variable pobreza en tanto por cien para que me quede más bonita. Y podría hacer el gráfico más simple, que es un gráfico de dispersión. El típico gráfico que es lo que se llama un scatter plot. Entonces, bueno, pues os voy a mostrar cómo se haría un scatter plot y las cosas, tipo de cosas que la gente pues se encuentra en este tipo de historias. Entonces, bueno, la manera habitual pues sería que abro los gráficos. Hay muchos tipos de gráficos. El que nos interesa está aquí, scatter. Me da la posibilidad de elegir entre distintos tipos de gráficos. El que quiero simplemente es de dispersión, pues un scatter me vale. La variable i, quiero que sea, a ver cómo lo tengo hecho, es el porcentaje de personas pobres, es decir, h pobreza. La variable x quiero que sea el salario. Quiero que estén ordenados en la variable x y podría hacer el primer gráfico. Aquí, como veis, simplemente esto es muy corto, me lo ha creado aquí, entonces si este gráfico me interesa, pues me lo podría llevar. Podría coger esto y me lo llevo para mi do file. Y así, pues, podría replicar esto. Para llevarme todo esto y así os lo muestro. Yo puedo replicar absolutamente todo así. Otra vez tengo ahí el gráfico. Puede ser que algo no me guste. ¿Qué cosas no me gustan? Bueno, esto es absolutamente horrible, pero no os preocupéis porque la gente es capaz de poner esto en los artículos. Cosas tan horribles como esta. Son los colores por defecto del Stata,
que te permite además ya para máxima Qtrez, te permite si quieres poner, este es el por defecto, el formato de The Economist, que ya es para que te lleven detenido. Ahí lo tenéis, el formato de The Economist ya es, si algo podía ser más feo, pues es el formato de The Economist, el formato del Stata Journal, que es pues, y puedes poner tu propio formato, ¿no? Y para cada uno de ellos me está generando los cambios distintos. Ahí, pum, pum. Entonces, bueno, pues típicas cosas que puedo querer cambiar. Bueno, pues me gustaría poner un nombre a los ejes que fuese más decente, ¿no? Entonces podría ir al eje y poner aquí tanto por ciento de personas pobres o tasa de pobreza. Tasa de pobreza en tanto por ciento. En eje X me gustaría poner salario medio, euros mensuales. Y podría ir viendo qué es lo que voy obteniendo. Ahí, por ejemplo, veis. Aquí sigue habiendo cosas, aquí esto me lo podría llevar, pero sigue habiendo cosas que no me gustan. Sobre todo si eres así un poco pejiguero para estas cosas como yo, pues no me gusta la separación que hay entre la palabra y el eje. No me gustan las rayas estas, no me gusta el color de fondo. Hay muchas cosas que no me gustan todavía. Bueno, pues podría corregirlas. Podría ir al eje Y, propiedades, y aquí me puedo cambiar de color y puedo cambiar el margen. Por ejemplo, quiero que el margen sea medio. Le doy, bueno, está mejor. Vamos a ir al eje Y, al eje X, perdón. Quiero más margen. Quiero que el margen sea medio. Ahí me lo ha hecho. Me está generando aquí todo un churro que cada vez es más absolutamente infumable. Imaginaos tener que teclear todo esto, porque te tienes que mirar las opciones de la ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que me quite el grid este de aquí. Bueno, pues esto, yo sé cómo se quita porque ya lo he hecho, pero si no, pues le preguntaríamos a Google. Se quita aquí en el grid. Fuera el grid, no quiero grid. Y ahí, bueno, esto ya iría ganando un poco de enteros. Quiero que me quite también ese gris horrible que hay por fuera. Pues vamos a quitárselo. Region Properties. Aquí ya las opciones empiezan a ser horribles. Todo blanco. Esto ya me resulta una cosa más, me indica que por lo menos la persona no se está riendo de mí y que tiene cierto respeto a mi vista. Y bueno, pues por ejemplo, ¿qué más podría hacer? Pues los marcadores, vamos a ponerlos algo más bonitos. Marker Properties. Tenemos distintos tipos de símbolos, pum, 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 de todo lo que queráis aquí. Círculo quiero que por fuera sea, sí, azul. Vamos a ver qué sale aquí si hago esto. Bueno, me gustaría huecos mejor. Esto, como veis, pues ya es una cosa más bonita. El churro ya es impresionante. La bestia este que sale aquí abajo. Y bueno, pues si quiero seguir haciendo cosas, pues otra cosa ya para rizar el rizo, pues podría ser meterle unos pesos, por ejemplo. Y me representa además el tamaño que tiene cada comunidad autónoma. Sí, aquí hay pocas personas pobres, pero es que son comunidades autónomas muy pequeñas.
etcétera, ¿no? Esto seguramente sea Canarias. Esto yo vete a saber lo que es. Puede ser Ceuta y Melilla, que ese año salían pocos, pero Ceuta y Melilla la muestra es ínfima, con lo cual tampoco nos dice nada, porque la pobreza en términos generales es muchísimo mayor. Y esto pues lo puedo exportar. Y lo puedo exportar en muchos formatos, como os he dicho, pues uno muy bueno, dependiendo de cómo trabajemos, es el PDF, pero hay otros. Este formato funciona relativamente bien si nos lo llevamos a Word. La calidad es bastante buena. Podemos cambiar el tamaño antes de traérnoslo, obviamente. Podemos hacer cambios ex post también, pero los cambios ex post, esto lo podemos guardar y hacer cambios ex post, pero es un poco más farragoso. Bueno, aquí es lo que he hecho, he abierto el editor gráfico y aquí pues podría cambiar cosas, por ejemplo. Pero es más farragoso. Por ejemplo, quiero cambiar el tamaño de esto, hacerlo más pequeño. Pues ya lo he hecho. Y de hecho, esto puedo conseguir también automatizarlo con Stata. No es tan sencillo, pero puedo hacerlo. Y esto pues lo puedo exportar en muchos formatos, lo puedo guardar, etcétera. Por ejemplo, voy a darle gráfico 1, WMF, place, la ventana del gráfico abierta. Lo ha guardado en la carpeta en la que estoy trabajando. Aquí lo tenéis. Lo he abierto con el Paint porque es el programa que estaba diseñado para esto. Y esto os lo podéis llevar a Word o lo que queráis. También los exporto en PDF y en PDF sí que la calidad pues es la habitual. Aquí tenéis el PDF, veis cómo el tamaño afecta a la resolución y esto pues es bastante apropiado para algunas cosas. Sobre todo pues el que use LaTeX, por ejemplo, o cosas por el estilo, pues funciona muy bien las dos cosas en conjunto. Lo habitual es que nos encontremos zurullos de este estilo. De hecho, ayer por Twitter alguien enlazaba aquí el artículo de unos y esto está en una revista, esto está, por ejemplo, en una revista de Springer y ponían la cosa esta, ¿no? Y pues es lo típico, que no se han molestado demasiado, ¿no? Hay cosas bastante peores, pero bueno, pues este porque no los conocía, entonces así no granjeaba más enemistades. Pues sale aquí la usan. Entonces, bueno, pues simplemente para que os hagáis una idea de que se puede hacer un poco más bonito que esto. Entonces, bueno, pues podemos hacer ejemplo y mostrarlo pues mucho más personalizado. Aquí pues voy a correr un churro de comando pues para hacer esto, que está yo creo que mejor que esto de aquí. Y da un poco idea de las cosas que se pueden hacer simplemente cacharreando un poco con Stata. Ahí lo tenéis. Incluso con marcadores para que aquí me aparezca Castilla y León en otro color, para que me aparezcan separadores de miles y separadores de miles de castellano,
los podría haber hecho de otra manera, etcétera, ¿no? Y esto pues lo puedo exportar en PDF, etcétera, y queda muy, muy bien, ¿no? Te permite también transparencias. Esto es la línea de la recta de regresión que es el ajuste de las dos variables, ponderado además, teniendo en cuenta las ponderaciones, etcétera. Entonces es bastante interesante. ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, pues lo que he hecho aquí es reproducir un poco los gráficos que sugería el tipo S, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, para que veáis un poco el tipo de virguerías que se pueden hacer, pues era aquí el artículo de Schwabis, o como se diga, pues bueno, pues proponía este gráfico de aquí en lugar de este de aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues para que os hagáis una idea, con la base de datos que tenemos, pues lo puedes hacer sin demasiada historia. Y aquí lo tenéis, ¿no? Pues me he quitado de encima los ejes, hago que cada grupo aquí aparezca en un color, etcétera, ¿no? Esto básicamente es tiempo y ensayo-error. La primera vez pues te lleva más que después, obviamente. Otro, por ejemplo, aquí que él propone es este de aquí, este scatterplot. No sé si scatterplot. A ver. Ah, no, no era este. Está aquí este otro que propone, por ejemplo, en lugar de esta cosa horrible, ¿no? Entonces, bueno, pues uno puede, con un poco de trabajo, pues hacer esto. En este caso, como iba a representar comunidades autónomas, pues como lo que iba a representar las comunidades autónomas, pues hice el collapse. Eh, si lo que hubiera querido representar son correlaciones a nivel individual, pues podría haberlo hecho con los otros datos. Lo que sí puede ser bastante relevante la pregunta es para la elaboración de algunos gráficos. Por ejemplo, hay algunos gráficos como el bar chart, por ejemplo, que te permite calcular medias. Entonces, este gráfico no necesitarías haber hecho antes el collapse, por ejemplo, para hacer medias por grupos. Es una manera de hacerlo. Lo que pasa es que, claro, aquí ya vas a estar mucho más limitada por cuáles son las posibilidades que te ofrece el comando a la hora de, digamos, hacer operaciones dentro del mismo. Entonces, por ejemplo, aquí te permite calcular la media, la mediana, un percentil, permite calcular muchísimas cosas, pero si quisiera calcular, no sé, eh, la media más 8, pues esto no me lo hace. Entonces, lo que haría con eso es, me quedaría con una base de datos pequeña, con el collapse, por ejemplo, y lo haría. Lo que he hecho aquí todo el rato es un collapse con el preserve, que es bastante cómodo. Bueno, no he hecho el preserve, pero podría haberlo hecho también. Antes preserve y después restore. Lo que he hecho es abrir otra vez el archivo. Y es otra de las cosas que podría haber hecho. Esto a veces pues, puede ser especialmente útil para algunas cosas, hacer este tipo de gráficos. A veces el propio Stata no nos hace el gráfico, si son muy complejos. Se han puesto de moda los gráficos para presentar, por ejemplo, los coeficientes de las regresiones. Stata tiene muchos comandos para eso. Uno de ellos se llama margins plot. Pero a veces estamos limitados por lo que nos deja hacer el margins plot. Entonces, una cosa que podemos hacer es almacenamos, hay formas, los resultados de cada una de las regresiones
y creamos con ello una nueva base de datos. Esto todo lo podemos hacer dentro de Stata, con archivos temporales y demás. Y después, utilizando los comandos habituales, con los gráficos habituales, de líneas, de barras, lo que sea, pues dibujamos los datos almacenados. La otra opción, pues sería utilizar gráficos que ya nos hagan cosas con resúmenes de los datos. Un ejemplo es el margins plot, que lo que está haciendo es utilizándote datos que proceden de un análisis econométrico, en el cual estás obteniendo estimadores a partir de toda una base de datos. Es un ejemplo. Lo equivalente a eso sería que yo almaceno los coeficientes de la regresión y después los represento. Y los represento con un gráfico normal. Aquí lo que he hecho es, bueno, tratar de utilizar datos agregados, y es una manera relativamente más limpia y relativamente más sencilla de hacerlo, y ve uno mejor lo que está pasando, ¿no? Pero obviamente, si tuviera el típico gráfico como, bueno, los gráficos estos que pone aquí de ejemplo son todos agregados, pero este tipo de gráfico, por ejemplo, lo podría hacer perfectamente con datos individuales, no con 33.000 posiblemente, ni con los datos que tengo, pero sí con otro tipo de datos, dependiendo de la base de datos que tengas. Si es a lo mejor una base de datos electoral o algo por el estilo por países, pues se puede hacer perfectamente así, sin collapse, ¿no? Esto son datos agregados también, educación y exportación de máquinas de oficina, ¿no? Pero podría ser otro tipo de cuestión, ¿no? También, claro, si estoy representando pobreza, la pobreza es una variable 0,1, entonces la representación de eso es complicada y no tendría sentido a nivel individual salario contra pobreza, por ejemplo. Lo que he tratado es un poco de replicar estos datos de aquí, pero en general lo considero una buena estrategia y es más flexible que uno los resultados los almacene de alguna manera. Una manera puede ser el collapse y después lo represente. Porque claro, ahí vas a tener todas las herramientas que te proporciona los gráficos de Stata, y no solo las que te proporciona el comando correspondiente. Claro, te los podría hasta llevar a Excel y hacer allí cosas, ¿no? Pero vamos, es la idea básica. Me preguntabais aquí si he cambiado algo en el generate. Sí, los estoy subiendo. Aquí tenía la variable mal calculada. Aquí debe ser renta monetaria más renta no monetaria. A efectos del gráfico da igual, pero estoy corrigiendo las erratas que estoy viendo, y esa es lo que he corregido. Al gráfico no le afecta, vamos. Bueno, no le afecta. Digamos que no afecta a lo que es ilustrar cómo funciona el gráfico, ¿no? Y bueno, pues podemos hacer aquí otro tipo de gráficos. Este, por ejemplo, este gráfico de barras, pues este, por ejemplo, que es una tontería, pero este sí que me llevó bastante. Y aquí os puedo mostrar cómo funciona el editor de gráficos de Stata. Y esto es bastante farragoso, pero os lo cuento, y esto ya sería el máximo nivel de flexibilidad, que es hacer cosas que ni te permiten los gráficos de Stata, básicamente. Os muestro un poco la historia. Esto es a lo que soy capaz de llegar con Stata, pero no es todavía lo que quiero. Quiero que me salgan aquí unas flechas haciendo cosas y tal. Entonces lo que hago es abro esto con el editor, como os pongo aquí, abrimos el editor, pulso en Start Recording, y aquí lo que haga, lo que va a hacer es, me lo va a grabar en un archivo que yo puedo volver a correr, pero además yo puedo hurgar en ese archivo y llevarme el código que me haya generado para que esos cambios me los incorpore. Entonces, bueno, pues a ver un ejemplo. Un ejemplo podría ser que yo haga aquí una línea así y otra así. Esto podría ser un buen ejemplo
de una cosa que es claramente algo que no se puede automatizar mucho. Y otra sí, por ejemplo. Entonces yo ahora paro el recording. Esto lo podría volver a correr con el play, pero lo que yo propongo... A ver si lo consigo. A ver dónde está en recording. Ahí. Volváis a pulsar sobre él y me dice si lo quiero grabar y le digo sí, grábalo como gráfico. Gráfico recording. Lo voy a grabar en la carpeta correspondiente. Ahí está grabado como lo ha hecho. Grábamelo ahí. Lo cierro. Abro esto con el editor de notas, por ejemplo. Y me sale aquí todo un rollo de qué es lo que ha hecho, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me llevo esto de aquí. Solo voy a llevarme la primera línea. Lo pego por aquí. Ahora corro todo. Bueno, ahí me está diciendo que hay algo que no vale. Hay que poner gedit delante. Eso es lo que me faltaba. Esto es ya para la máxima virguería. Esto es ya para si queremos que ponga algo en el gráfico a los muchachos en una presentación o lo que sea, y queremos además eso automatizarlo. Y no que cuando salga el gráfico tenga que andar con las autoformas del propio Stata o en otro formato, etcétera. Esto digamos que ya sería el nivel máximo de automatización y flexibilidad. Entonces, fijaos aquí, lo que hice es hacer los cambios primero manualmente, grabarlos, llevarlos aquí. Y lo que está haciendo es irlos implementando, ¿no? Hombres, mujeres, le va cambiando el color, todos los pasos que he hecho uno a uno. Y ahí lo tenéis totalmente automatizado. Entonces digamos que permite mucha flexibilidad. Uno de los típicos gráficos de Stata que son bastante poderosos es los gráficos de densidad. Estos gráficos, por ejemplo, el que voy a hacer ahora de densidad, este se hace con datos individuales, por aquí renta monetaria. Se hace con datos individuales porque básicamente es una especie de histograma de forma continua. Entonces aquí no tiene sentido el de datos agregados. Y es algo para lo que es bastante bueno, pues porque Stata pues es un programa que es bueno manejando cantidades grandes de datos, ¿no?
Entonces ahí lo que he ajustado es una función kernel, creo que es una de Pachenikov, pero bueno, puede ajustar cualquier otra, gaussiana, lo que sea, y ahí tengo las funciones de densidad del salario en bruto en logaritmos, veis que es más o menos normal, bastante apuntada, eso sí, de las personas con educación elemental y educación superior. Y vemos pues cómo las personas con educación superior, su función de densidad está situada a la derecha de las personas que tienen educación elemental. Aquí tenemos la densidad, la función de densidad que va de 0 a 1, aquí el salario bruto en euros hora, seguramente, perdón, en logaritmos euros mes, logaritmo de los euros al mes, para que la distribución sea la log normal. Y bueno, dentro de los gráficos solo nos quedarían los mapas, que también pues os voy a contar más o menos dónde tenéis que buscar y el tipo de cosas que se puede hacer. Y veríamos también mañana, el último día, algunas cuestiones sobre integración con programas como el Excel, como el Word, y sobre todo el más recomendable para integrarlo es con LaTeX también, si alguno tiene interés. La idea básica es que todas las tablas que hagamos y todos los gráficos, pues poderlos llevar ya en un formato lo más listo posible para su utilización dentro de un documento destinado pues a la investigación, a publicar o a cosas por el estilo, y cómo minimizar el trabajo adicional que nos supondría tener que repetir el gráfico con otros datos u otro tipo de cuestiones, ¿no? La capacidad de automatización con Word es bastante, tiene alguna limitación, porque básicamente tú lo que haces es generar archivos de Word y siempre tendrías que llevártelo a tu Word maestro, digamos. Entonces, pues yo soy partidario de llevarlo por Excel y que en Excel sí que se integra muy bien, y después de Excel pegar a Word con todos los formatos ya dispuestos en el Excel, y en el caso del LaTeX, pues como todo es texto plano, el LaTeX es capaz podemos sacar de aquí directamente comandos de LaTeX y desde LaTeX llamar a los archivos que ha creado Stata de texto plano para que los inserte en la publicación. Y bueno, pues mostraré unos cuantos ejemplos sencillos de cada una de las cuestiones. Bueno, y con esto pues llegaríamos al final por hoy. No sé si tenéis alguna duda, pregunta, comentario, etcétera, pues encantado de tratarlo de atender. Estoy todos los días corrigiendo las erratas que encuentro y, y lo subo de nuevo, básicamente. Siempre es este curso, digamos que media vez, no llegó a una entera, porque fueron menos horas, entonces es la primera vez que está, digamos, testado al completo. Eh, lo vamos a ver mañana, está en el tema 5, pero cuando grabo el gráfico. Cuando grabo el gráfico, bueno, está en el archivo este de todas maneras, pero te lo muestro. La idea es, tienes el gráfico creado, le das a StarCraft Editor, depende de la versión de Stata que tengas, es obvio. Entonces, lo que haces aquí es, comienzas el editor de gráficos y lo que haces es abrir el recording. Pulsas en el recording, el botón voy a hacerlo con este. StarCraft Editor, y te abre esta posibilidad, Start and Recording. Empiezas a grabar, y entonces lo que tú hagas aquí, pues va a traducir en una serie de comandos que no vienen ni siquiera en las instrucciones y demás, digamos que no tiene soporte, pero donde te lo va a almacenar en un archivo de texto. Es un archivo de texto. Y después de ahí te lo podrás llevar a Stata, y reutilizarlo, ¿no? Aquí lo que puedes es que tengas que hacer varios intentos para que te quede, digamos, en un número de pasos aceptables, ¿no? Voy a hacer un círculo, por ejemplo. Creía yo que era un poco más... Pero podría escribir aquí también.
Este es mi gráfico. Quiero que aparezca ahí. Ahora hago en recording y lo grabo y digo modificación. Quiero que me lo grabe ahí. Lo graba con una extensión concreta que es grep, que lo puedes utilizar también y decirle que te lo corra con el play, este que tiene aquí. Es otra posibilidad, pero claro, si tú lo quieres automatizar completamente y quieres reutilizarlo y demás, pues yo lo que hago es abrir esto con el bloc de notas, por ejemplo, con el editor que uses, puede ser el Atom ese que os comentaba o cualquier otro. Y me llevo lo que me interese. Supongamos que es todo esto. Ahora tengo que limpiar esto un poco. Voy a poner gedit delante. El punto. Y ahora, si hago el gráfico, tendría esto. Y ahora, si corro esto, debería tener las tonterías que he hecho en el gráfico antes. Ah, no era este. Perdón. Era este modificación. Entonces, básicamente, me lo ha reproducido. Esa es la idea. No sé, ¿alguna duda más? Bueno, pues si no hay ninguna duda más, pues nos vemos mañana a las 4, donde acabaremos el material que tenemos disponible.